Bienvenidos a esta sesión del ciclo de capacitación y actualización continua de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro 2022. Honrados estamos en esta ocasión con la presencia del maestro constitucional Rogelio Flores Pantoja. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal, Maribel? Buenas noches a ti y a toda la audiencia. Gracias. Esta noche, con un tema por demás importante y esencial para la realidad social actual, los instrumentos internacionales y su aplicación activa en materias familiar y civil. Solicitamos amablemente a todos los participantes mantener sus micrófonos en silencio. El maestro Rogelio Flores Pantoja amablemente responderá a sus preguntas en el momento que ustedes levanten la mano por medio de esta misma aplicación. Como registro, agradecemos nos compartan en el chat su nombre y su correo electrónico para futuras invitaciones. Le damos el uso de la voz al licenciado en Derecho y presidente de la Asociación Queretana de Inmobiliarias, Alonso de Anda, quien nos compartirá una síntesis curricular del maestro Flores. Adelante. Gracias, presidente, licenciada Maribel Bricio. Buenas noches a todos. Es un placer para mí presentar el día de hoy la reseña del maestro Rogelio Flores Pantoja. El maestro Rogelio Flores Pantoja es director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Constitucional, en Derecho Constitucional y en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, profesor invitado en universidades e instituciones europeas y latinoamericanas, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, la Universidad Diego Portales en Chile, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, la Universidad Castillo-La Mancha en Toledo, España, la Universidad de Pisa en Italia y la Universidad Nacional de La Plata, así como la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Austral en Argentina. Además, formó parte del staff jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde colaboró en la integración de sentencias de fondo y medidas provisionales. Realizó también una estancia de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg, Alemania. Forma parte del Consejo Académico del Centro de Estudios de Actualización en Derecho en nuestro país. Es también miembro de la International Society of Public Law, capítulo México. Como coautor, coordinador y editor, ha participado en la publicación de más de 50 obras. Es un placer que el día de hoy, que esta noche esté con nosotros. Sin más, cedo la palabra al maestro Rogelio Flores Pantoja. Maestro, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Agradezco también la generosa invitación de Maribel a platicar con ustedes de un tema que es, como ya lo decía, muy relevante para la operación del derecho a partir de hace algunos años. Los tratados internacionales, sin duda, han asumido un papel protagónico en la operación del derecho, pero asumen características específicas dependiendo de la materia. Y aquí me han pedido que hablara sobre la materia civil y familiar. Y hay algunos asuntos que me gustaría abordar, algunos puntos que me gustaría tratar en esta conferencia, en la que la he dividido de la siguiente manera. Primero, quiero hacer alguna reflexión sobre por qué los tratados internacionales tienen relevancia práctica en la operación del derecho en este momento. Y posteriormente, quiero plantear a ustedes cuáles son los problemas que yo he identificado en la operación del derecho, en la utilización de los tratados internacionales al momento de operar el derecho, específicamente en el derecho privado, en las materias civil y mercantil,
para finalmente hacer una aproximación hacia cómo, desde mi opinión, deberían de abordarse los derechos humanos ya en la práctica. En esas 3 secciones es como he organizado esta charla. Bueno, sobre la primera, no sé si ustedes se han preguntado la razón por la cual hoy es habitual citar e invocar normas convencionales. Sabemos que desde el 2011, desde la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías, es posible hacerlo. Sin embargo, los tratados internacionales en derechos humanos tienen su origen pues, en la década de los 60, y a partir de allí empezaron a desarrollarse. El primer tratado internacional en derechos humanos fue el Pacto Internacional contra la Discriminación Racial de 1965. Posteriormente, se fueron desarrollando toda una serie de tratados internacionales. Y, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es una de las que se cita con mayor frecuencia en las materias civil y mercantil, perdón, civil y familiar, es un tratado de 1969 que entró en vigor en 1978, una vez que llegó a el número establecido para que de ratificaciones, de firmas y ratificaciones para que esto sucediera. Y México forma parte de este tratado desde 1981. Lo que quiere decir es que desde este año, la Convención Americana ya forma parte del sistema jurídico mexicano. Ya es derecho positivo. Como consecuencia de ello, tendría que utilizarse o podría utilizarse, y el Estado tenía la obligación de cumplir con todas las obligaciones derivadas de la firma de este tratado internacional. Pero estarán de acuerdo que hasta antes de 2011, recurrir a la Convención Americana era prácticamente inexistente. ¿Esto por qué? Bueno, primero porque el tema se tiene que abordar desde una doble perspectiva. ¿Cómo se da este proceso de la recepción nacional de los tratados internacionales? Específicamente, me refiero a estos de derechos humanos. Pues esto tiene que verse desde la perspectiva del derecho internacional público. Una de las maneras de verlo es precisamente a partir de las reglas del derecho de los tratados. Es decir, cuando un Estado firma y ratifica ese instrumento internacional, entonces forma parte del derecho interno y en automático el Estado debe de cumplir con todas las obligaciones establecidas en ese instrumento internacional. Pero bajo las reglas del derecho internacional público, el cumplimiento de estas obligaciones siempre se da a partir del principio del pacta sunt servanda, es decir, de la buena fe. Por esa razón es que si un país decide cumplir con las obligaciones establecidas en un tratado internacional desde la óptica del derecho internacional público, se espera que lo haga a partir de la buena fe. Pero si no cumple con ello, pues no hay en ese momento un efecto directo del incumplimiento. Por supuesto que hay otros efectos, ¿no? Pero digamos que en el ámbito del derecho internacional público no hay manera de obligar a un Estado a través de coaccionar a un Estado a que cumpla con lo establecido en un tratado internacional. Por esa razón es que, visto desde esa perspectiva, la utilidad de los tratados internacionales hasta era, les digo, prácticamente inexistente. Eran normas que no se tomaban en consideración para la práctica o para la operación del derecho, particularmente en estas materias en las que estamos reflexionando. Pero hay un segundo momento o una segunda forma de hacer esta incorporación de un tratado internacional. Y esto se da desde la perspectiva del derecho constitucional, a partir de las llamadas cláusulas de apertura constitucional. Esto fue algo que sucedió
que podemos considerar como un rasgo característico del constitucionalismo latinoamericano. Una constitución representa la culminación de un proceso de transición política y que regularmente la forma de culminar estas transiciones es a través o de una nueva constitución o de una reforma constitucional trascendente. En América Latina empezó a darse esta circunstancia de transiciones políticas que culminaban con nuevas constituciones o reformas constitucionales trascendentes a final de la década de los 80 o a principio de los 90. Y algo que caracterizaba a estas llamadas cláusulas de apertura constitucional, pues es que bajo la lógica de la función de las constituciones en el Estado constitucional, pues tenían como propósito subordinar al poder. El elemento principal del Estado constitucional tiene que ver con la subordinación permanente del poder al derecho, específicamente a la Constitución. Una manera de hacerlo, como respuesta al absolutismo, era evitar que se concentrara el poder en un solo órgano. Por eso es que se diseña desde la Constitución toda una serie de contrapesos para que se evite esto. La Constitución, un elemento importante en el Estado constitucional, es que la Constitución se convierte en parámetro. Parámetro de dos cosas. Primero, de actuación de todos los órganos de representación y gobierno. Lo que quiere decir es que las decisiones públicas se van a tomar en concordancia con la Constitución. Absolutamente todo debe de estar sometido a la Constitución. Todas las decisiones de los órganos del poder público. Al mismo tiempo, tiene su base esta función pública en el principio de legalidad, es decir, las instituciones solamente ejercen su función a partir de lo que expresamente tengan facultado por el derecho, el sometimiento al ordenamiento. Y esta Constitución también se convierte en parámetro de ese ordenamiento inferior, en tres dimensiones. Es parámetro de creación del ordenamiento inferior, es parámetro también de validez del ordenamiento y también es parámetro de aplicación del ordenamiento. Lo que quiere decir es que todo tiene que estar armónico con la Constitución. Pero aunque el modelo está diseñado para que la Constitución cumpla esa función, esa relevante función, y que a través de la eficacia de sus contenidos nos garantice que todo el sistema va a funcionar, pues no estamos exentos de que ésta en algún momento sea afectada. ¿Por quién va a ser afectada la Constitución? Por los propios órganos del poder público. Por el ordenamiento inferior, cuando sea contraria al contenido de la Constitución. Por eso es que las constituciones establecen una serie de mecanismos de protección de su carácter supremo. Y esta protección puede ser tanto preventiva como correctiva. Para efecto de esta conferencia, pues me concentro en los mecanismos de protección que la propia Constitución diseña de carácter correctivo, es decir, cuando ya ha sido vulnerado ese carácter supremo por alguno de los órganos o por alguna de las normas inferiores dentro del ordenamiento. A esos mecanismos de protección es a los que conocemos como garantías constitucionales. Estas garantías constitucionales tendrán como propósito restablecer el carácter supremo de la Constitución cuando ésta ha sido afectada. Como ustedes bien saben, ejemplo de estas garantías constitucionales, cuando alguno de estos órganos entra en conflicto, la controversia constitucional tiene como propósito, y que derivado por supuesto de este conflicto haya una afectación a la Constitución, la controversia constitucional tiene como propósito restablecer la regularidad constitucional. Cuando una norma inferior dentro del ordenamiento
es contraria a la Constitución y por esta vía la está afectando, pues la acción de inconstitucionalidad tiene como propósito invalidar la norma inconstitucional y restablecer el carácter supremo de esta. Cuando se afecta alguno de los derechos que están reconocidos en la parte dogmática de la Constitución, pues también se está afectando la Constitución y en ese caso el amparo es la garantía constitucional que tutela derechos fundamentales y que opera precisamente también para restablecer esto. Estas garantías constitucionales, estos mecanismos de defensa de la Constitución, son competencia del Poder Judicial. Por eso es que el Poder Judicial se convierte en el órgano más importante dentro del Estado constitucional al corresponderle la función de, por vía de sus competencias, garantizarnos la eficacia de los contenidos de la Constitución. El que defiende la Constitución va a ser el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, como ustedes saben, tiene funciones distintas o podemos clasificar la función de los tribunales en dos. Hay tribunales de control y hay tribunales de aplicación. La jurisdicción constitucional está integrada por los tribunales de control. ¿Qué función de control realizan? De la regularidad de todo este sistema, de la regularidad constitucional, es decir, de la eficacia de sus contenidos. Los tribunales de aplicación, en cambio, realizan funciones de resolver los problemas que les son planteados a través de las acciones. La función jurisdiccional a nivel local lo que hace es resolver los conflictos que son trascendentes para el derecho, que se convierten en litigio y que tienen que ser resueltos por un tercero ajeno al conflicto, es decir, el juez, por vía del proceso. Y para realizar esa función, utiliza regularmente normas de carácter legal en su dimensión sustantiva y procesal. ¿Y qué es lo que hace la jurisdicción ordinaria para resolver esos conflictos? Pues que contrasta esas normas sustantivas y procesales con una conducta o con un hecho para, a partir de ello, tomar una decisión. Eso es lo que hace principalmente un tribunal de aplicación. Digamos que, en principio, no utiliza a la Constitución como norma aplicable en el caso concreto. Esto también se modificó a partir de 2011, que se incorpora el llamado control difuso de constitucionalidad, en donde todos los jueces, en el ámbito de sus competencias, pueden utilizar a la Constitución como norma aplicable. Esto es la principal diferencia que se da en la justicia ordinaria, en las materias civil y familiar, a partir de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías. Pueden utilizar a la Constitución como norma aplicable en los casos concretos de forma complementaria a su marco normativo de carácter sustantivo y procesal. Es decir, un juez civil pues acude inicialmente al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, pero hasta antes de 2011 había una prohibición expresa por utilizar a la Constitución, porque esto era una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación. La 10ª época trajo dentro de sus efectos o de las transformaciones que la Constitución pudiera ser utilizada por los jueces ordinarios, por la justicia ordinaria, utilizada, ya les digo, como norma aplicable en los casos concretos. Pero para esto, para poder llegar a esto, en esta recepción constitucional de los tratados, resulta que esta función tan relevante de defensa de la Constitución a través de las garantías constitucionales que se pueden realizar, ya sea por vía de la jurisdicción constitucional o por vía de la jurisdicción ordinaria en el ámbito de sus competencias, sufrió una transformación importante, porque las constituciones se abrieron para incorporar
al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, a los tratados de derechos humanos, más la interpretación que se hace de estos por parte de los órganos que tienen competencia para realizar esa función. Ese proceso de apertura constitucional, que es la base de los llamados bloques de constitucionalidad, es decir, que la regularidad constitucional se va a dar a partir de los derechos que están reconocidos y protegidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Esto se empezó a dar, como pueden ustedes ver en esta línea de tiempo, en una dinámica constitucional latinoamericana, les decía, desde finales de los años 80 y principio de los 90. El equivalente al artículo 1 de la Constitución mexicana, en estos países que están ustedes viendo. Colombia, en su Constitución de 91, incorpora esta cláusula de apertura constitucional en su artículo 93. La Constitución peruana de 1993 también lo hace. La Constitución argentina, en una reforma que hizo en 1994, lo incorpora en el artículo 75.22. La Constitución de Venezuela lo hace en el artículo 23. 2011, México en el artículo 1. ¿Cuál es el rasgo que le caracteriza a Latinoamérica de cualquier otra región del mundo cuando hacen este proceso? Que en estos países le reconocieron jerarquía constitucional a esos tratados internacionales. Los pusieron al mismo nivel de la Constitución. Esto trajo como consecuencia que estos tratados internacionales, al considerarse una extensión de la Constitución, tienen un impacto en la operación del derecho. Por lo que ya expliqué, se convierten también en parámetro de actuación de todos los órganos del poder público y se convierten en parámetro de creación, validez y aplicación de las normas inferiores dentro del ordenamiento. Por esa razón es que a partir de 2011, los tratados internacionales juegan un papel protagónico en la operación del derecho, porque hoy pueden ser invocados con la fuerza de la Constitución. Esto no sucede en otras regiones del mundo. Los tratados internacionales regularmente tienen una posición infraconstitucional y supralegal. En Latinoamérica hay casos en donde incluso por vía del principio pro persona ubican a los tratados internacionales o pueden ser ubicados a través del principio pro persona por encima de la Constitución. Venezuela es un caso de ellos. Ecuador también en su Constitución lo establece, pero les decía, esto solo sucede en Latinoamérica. La regla en cuanto a la jerarquía normativa es que estos tratados estén por debajo de la Constitución y por encima de las leyes, como sucede en nuestro país con los tratados que no son de derechos humanos. Esta es la razón por la cual hoy ustedes pueden citar de manera cotidiana normas convencionales. ¿Por qué? Porque son Constitución, porque son una extensión de la Constitución. Pero justo en este punto viene uno de los problemas que yo he identificado. Paso a la segunda parte de mi exposición, los problemas que ha generado esto. El primero de ellos es haber transitado de un esquema de fuentes formales del derecho, que así nos enseñaron en nuestra formación jurídica, que las principales fuentes formales del derecho eran la ley y la jurisprudencia. Estas eran suficientes para operar el derecho. Excepcionalmente, acudíamos a los principios generales del derecho o a la costumbre. Pero, en principio, con la ley, teníamos allí los elementos suficientes para resolver un caso concreto. Por esta razón es que los conceptos de derecho, esos que aprendimos en los libros de introducción al estudio del derecho, siempre comenzaban estableciendo que era el conjunto de normas jurídicas. ¿Por qué decían esto? Porque en las normas jurídicas es donde íbamos a encontrar
la respuesta a los problemas que tenían que ser resueltos a través del derecho. Y lo único que había que hacer como tribunal de aplicación era contrastar la descripción cerrada que estaba en una norma jurídica con los hechos de mi caso y a partir de allí encontrar la solución. ¿Cuándo había que acudir a la jurisprudencia? Cuando esta norma jurídica fuera imperfecta, cuando tuviera una deficiencia técnica. Y estas se daba principalmente por dos razones: las antinomias o las lagunas. Por eso es que tenía que interpretarse la ley. La jurisprudencia finalmente es una interpretación de la norma jurídica ante alguna de estas deficiencias técnicas que tenía. Esto que les estoy diciendo es visto, por supuesto, desde la perspectiva del positivismo, que fue la teoría jurídica a través de la cual fuimos formados la mayoría. Y por esa razón es que no era necesario asignar un contenido o asignar un significado a la norma jurídica, porque esta tenía ya una descripción que me permitía resolver un problema concreto. Pasamos de este modelo de fuentes a uno plural y complejo como este que ustedes están viendo. Esta representación es el bloque de constitucionalidad. Es lo que a partir de la actual configuración constitucional de los derechos y sus garantías tenemos. Es decir, tenemos primero una permanente interacción entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria, cosa que antes no sucedía. En la materia civil y mercantil, que está ubicada en la jurisdicción ordinaria, no se vinculaba con la constitucional en la operación. Cuando había necesidad de analizar algún aspecto de constitucionalidad en un proceso civil o familiar, esto se hacía por vía del amparo, pero el juez civil o el juez familiar no tenía la posibilidad de hacer un análisis de constitucionalidad. En la actualidad puede hacerlo, porque ya les decía que puede utilizar alguna norma constitucional como aplicable de manera complementaria a su marco normativo de carácter legal en sus dimensiones sustantiva y procesal. Eso inicialmente provoca una permanente interacción entre la jurisdicción constitucional y ordinaria que antes no se daba. Pero además, como la utilización de la Constitución como norma aplicable y esta interacción tienen que entenderse a partir de una Constitución expandida hacia los tratados internacionales de derechos humanos, hacia el derecho internacional de los derechos humanos. Y en principio esto ya representa un grado de complejidad, porque esta dimensión supranacional del bloque de constitucionalidad, pues ahora, si yo la voy a invocar, si la voy a utilizar en un asunto civil o familiar, pues tendría al menos que conocer cómo está integrada esta jurisdicción supranacional de la Constitución mexicana por vía del bloque de constitucionalidad. Es decir, tendría que conocer con claridad que existen los dos sistemas supranacionales, el universal, el que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, y los sistemas regionales, y al que pertenece nuestro país es el sistema interamericano de derechos humanos. Pero esto no es suficiente, porque si yo voy a utilizar una norma convencional, y el artículo primero nos remite a que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pues esto me obliga a tener claridad al menos en tres aspectos. El primero de ellos es el marco normativo convencional del que México es parte, es decir, cuántos y cuáles tratados internacionales de derechos humanos México es parte y que por consecuencia puedo invocar como una norma convencional con fuerza constitucional o con jerarquía constitucional. El segundo elemento que tendría que tener claro es quiénes son los órganos que se encargan, los órganos internacionales,
que se encargan de interpretar esos tratados. Porque todos los derechos humanos tienen que interpretarse. Porque a diferencia de las normas, tanto sustantivas como procesales en materia civil y familiar, que tienen una descripción cerrada, los derechos humanos siempre van a estar regulados en normas de configuración abierta, en normas indeterminadas. Es decir, el operador jurídico no va a poder encontrar la solución a un caso concreto en una norma que reconozca y proteja un derecho humano. Las normas que regulan derechos humanos siempre tienen que ser interpretadas, porque son normas principio. Por ello, es que debemos de conocer quién es el órgano que se encarga de interpretar esos tratados internacionales de los que México es parte. Algo así como lo que sucede a nivel nacional y que para nuestra estructura de conocimiento jurídico ya está totalmente clara. Es decir, si el parámetro es la Constitución, el parámetro de aplicación de las normas sustantivas y procesales es la Constitución, pues tenemos que conocer quién es el intérprete de la Constitución. Y en este caso, pues sabemos que es el Poder Judicial de la Federación con sus diversos órganos. ¿Cómo se encargan de interpretar la Constitución? Ese es el tercer elemento que debíamos de tener claros. Es decir, cómo se crea o cómo se integra la jurisprudencia, esos criterios que son vinculantes y que nos ayudan a entender el contenido de una norma jurídica. A nivel nacional lo tenemos claro. Poder Judicial de la Federación y también sabemos cómo se integra la jurisprudencia. Hoy sabemos que es a través de un sistema de precedentes. Antes de esa reforma, pues era a través de la reiteración, sustitución o contradicción. Esta parte es importante conocerla porque al momento de que ustedes consultan la jurisprudencia, pues esto determina el nivel de vinculatoriedad de esa interpretación. Bueno, traslademos este mismo razonamiento al ámbito de los tratados internacionales. Es decir, tendríamos que conocer quiénes son los órganos legitimados para interpretar los tratados de derechos humanos y además también tendríamos que conocer cómo se crea esa jurisprudencia sobre esas normas convencionales. Porque de esa manera podría yo invocarlas en un caso concreto en materia civil y familiar. Esto me lleva a que tenga que conocer con precisión todos los elementos que integran el bloque de constitucionalidad. Esto que les estoy afirmando, ¿quiere decir que la ley ha dejado de ser una fuente importante para la operación del derecho? Por supuesto que no. Sigue siendo la fuente formal primaria a la que acudimos las personas que ejercemos la profesión jurídica. La diferencia es que hoy esta se puede configurar a través de todo este sistema. Pero, como pueden ustedes observar, es un sistema complejo y plural de fuentes que tenemos que conocer. Si no lo conocemos con precisión, entonces hay menos probabilidades de que lo utilicemos con la técnica jurídica adecuada al momento de invocar estos tratados internacionales en un asunto civil o familiar. El segundo problema, la segunda dificultad que yo he identificado en este tiempo de derechos humanos y donde se pueden invocar estos tratados internacionales, es algo a lo que yo le llamo la era del desorden, algo que ha provocado los derechos humanos. ¿En qué sentido? Esta clasificación sobre el derecho público y el derecho privado tiene siempre una razón de ser. Como ustedes saben, el derecho público regula las relaciones entre el Estado y las personas, entre el Estado y los particulares. Y esto se da siempre a partir, esta relación de derecho público tiene sus propios principios. Uno de ellos es el principio del imperio. Es decir, el Estado siempre tiene que estar ubicado
en una posición de superioridad con relación a las personas. La relación de derecho público es de verticalidad. ¿Y por qué esto es así? Porque en el constitucionalismo liberal, lo que se pretende es que el Estado, cuando transita de la sociedad, perdón, del estado de naturaleza a la sociedad política como lo establecen las teorías contractualistas, lo que se hace es que se le dota de autoridad a este ente ficticio que creamos y que le denominamos Estado, nos sometemos a esa autoridad con principalmente dos propósitos. Que el Estado nos garantice que todo este sistema de reglas que crean nuestros representantes se respete y que prevalezca siempre la voluntad del derecho y no la voluntad de las personas. La segunda razón de ser de este principio del inferium es que el Estado nos va a garantizar que todos los aspectos que integran la dignidad humana, estos que nos dan identidad como personas, que podemos identificar dentro de nuestra individualidad, no las vamos a perder. Es decir, el Estado tiene que garantizarnos que se va a respetar nuestra dignidad humana. Por eso es que se le dota de esta autoridad. Por supuesto que el derecho público tiene sus propias fuentes normativas y el punto de partida es la Constitución y toda la doctrina que se crea alrededor del derecho público también atendía a esta lógica que he explicado. Pero hay ocasiones en las que el Estado utiliza ese imperio, esa posición de superioridad que tiene, esa autoridad con la que le dotamos, de manera excesiva. Y pasa esa línea del respeto a la dignidad de las personas. Y es cuando esto, una actuación excesiva del poder público, se convierte en una violación de derechos humanos. Por esa razón, es que los sujetos en la relación de derechos humanos siempre van a ser dos: el Estado y las personas. El Estado como sujeto obligado y las personas como titulares de esos derechos. Por esta razón que he explicado, porque los derechos humanos tienen dentro de sus propósitos ser un límite al ejercicio excesivo del poder público. Cuando las personas que ejercen el poder público pierden de vista todo este sistema de límites, de contrapesos que están diseñados en la propia Constitución y ejerce esa autoridad de manera excesiva y viola algún derecho humano. En principio, para que técnicamente hablemos de que existe una violación de derechos humanos, debe darse la participación del Estado, siempre, por esta razón que he explicado. Vamos ahora al derecho privado. Aquí, como ustedes saben, regula las relaciones entre particulares. El principio que rige el derecho privado es el de igualdad o el de equilibrio. ¿Por qué? Porque esta clasificación se da bajo una lógica de horizontalidad, no como en el derecho público, que es de verticalidad, sino el derecho privado siempre se da bajo la lógica, es una relación de horizontalidad. Deben de procurarse que las desigualdades que existen en las sociedades se reduzcan o se equilibren en la mayor medida posible. A eso se refiere el principio de igualdad. ¿Por qué razón tiene que ser esto? Porque si una persona entra en conflicto con otra en el ámbito del derecho privado y una de esas personas tiene más poder que otra, esa razón puede incidir en la solución del conflicto. Por ello, es que el derecho privado siempre tiene que garantizarnos el equilibrio o el principio de igualdad,
que si una persona tiene más poder que otra en un litigio, esta no sea una razón que impacte en su solución, en perjuicio de la persona que está en una posición de desventaja. A eso se refiere el principio de igualdad en el derecho privado. Por supuesto que tiene sus fuentes normativas. Inicialmente son de carácter legal en sus dimensiones sustantiva y procesal. Y también toda la doctrina que se genera a propósito del derecho privado es bajo esta lógica que he explicado. Entre derecho público y derecho privado nos enseñaron, no había una mezcla. Eran elementos que tenían sus funciones, sus principios, sus fuentes normativas y sus reglas perfectamente definidas. Y no había necesidad de que se vincularan. Entonces, por esa razón es que, reitero, y soy enfático en esta parte, para hablar de una posible violación de derechos humanos, siempre se debe dar la participación del Estado. Técnicamente hablando, no se puede determinar que un particular viola un derecho humano de otro particular, porque el derecho ya tiene formas de resolver cualquier afectación a la dignidad humana entre particulares. Esta afirmación que he hecho no quiere decir que entre particulares no nos afectemos los derechos humanos, porque eso es algo que sucede todo el tiempo, infortunadamente. Ejemplo de esto que les estoy diciendo es la discriminación. La discriminación es una práctica que no hace el Estado, sino son personas discriminando a otras personas. Pero un ejemplo de esto que les estoy diciendo, esto ya lo había previsto el derecho desde siempre. Por esa razón es que cuando una persona priva de la vida a otra, por ejemplo, pues no se pretende que se determine que se dio una violación a el derecho humano a la vida. Eso se llama delito. Ya está, ya hay una forma, el derecho ya encuentra una forma para resolverlo. Y no es una violación de derechos humanos porque es una afectación que se da entre particulares. Eso se llama delito. Y así como este ejemplo, hay muchos en donde el derecho ha previsto ya las posibles afectaciones. Por esa razón, las afectaciones a la dignidad humana entre particulares, pero no podemos clasificarlos técnicamente hablando como violación de derechos humanos entre particulares. Hay algunas teorías que por supuesto han estudiado esto que estoy diciendo, entre ellas la de la eficacia horizontal de derechos, que dicen, pues sí, porque hay afectaciones que se pueden dar entre particulares de tal magnitud o de tal gravedad que sí tendríamos que categorizarlas como violación de derechos humanos. Son excepcionales y todas ellas buscan, al final, cómo vincular al Estado ante una afectación a un derecho humano cometida por un particular. Estas teorías están orientadas a eso. No a calificar como violaciones de derechos humanos actos cometidos entre particulares, sino más bien, cuando esto sucede, ¿cómo hago para responsabilizar al Estado? Ya sea que por acción o por omisión, permitió que se diera esta afectación a la dignidad humana entre particulares. Por ello es que, en principio, nosotros no podríamos invocar en un asunto civil o familiar una violación de derechos humanos entre las partes, porque entre particulares no se violan derechos humanos. ¿Quién podría violar derechos humanos en un proceso civil o familiar? ¿Quién representa al Estado? Pues el Poder Judicial. El juez es el que podría violar un derecho humano. ¿Y cuándo podría hacerlo? ¿O cuándo tendríamos que hacerlo? Pero ustedes se preguntarán, pero es que si hoy se invoca de manera natural derechos humanos de fuente en los asuntos familiares, sobre todo. En la materia familiar, incluso antes de 2011,
era habitual que se vincularan con los derechos humanos. ¿Cuándo se puede hacer eso? No. En términos de teoría general del proceso, porque sabemos que las etapas procesales cambian a partir de las materias, nosotros podríamos ubicar entre las etapas procesales la postulatoria, la probatoria, la conclusiva y la de ejecución. Y supongamos que se plantea un asunto de naturaleza familiar. ¿En qué momento ese juez familiar o ese juez civil puede ser considerado un juez de derechos humanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Un juez civil o un juez familiar puede ser considerado como un juez de derechos humanos? En principio, pues por supuesto que sí, porque tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos a partir de lo establecido en el artículo 1. Pero más bien, el tema es que un juez civil o familiar tiene que hacer el estudio de fondo a partir de la acción que se le presente. Es decir, tenemos un conflicto trascendente para el derecho que se convierte en litigio que se resuelve a través del proceso. Y sabemos que para activar esto, primero vamos a tener, por un lado, la acción y por el otro lado, la excepción. Es decir, tenemos una pretensión y una resistencia del otro lado. El juez civil o familiar que tiene que resolver de fondo. Lo que tiene que resolver de fondo es lo que se le planteó, el conflicto que se le planteó a través de la acción. Eso es lo que tiene que resolver el juez. La procedencia o no de la acción. La procedencia o no de la excepción. Entonces, cuando yo digo un juez civil o un juez familiar es un juez de derechos humanos, no. O sea, el juez ordinario no tiene como principal propósito analizar de fondo derechos humanos. De fondo tiene que resolver el conflicto que se le planteó a través de la acción, la que sea. Un reconocimiento de paternidad, por ejemplo, en materia familiar, o una rescisión de contrato en materia civil, o una revocación de donación en materia civil, o en juicio de alimentos, el incumplimiento de la obligación alimentaria en materia familiar. Eso es lo que de fondo tiene que resolver el juez. Pero además, nos tiene que garantizar los derechos o tiene que estar muy alerta a que haya una posible afectación a derechos humanos en este proceso. ¿Y cómo se va a dar cuenta de que hay una posible afectación? Pues porque una de las partes, supongamos que en el planteamiento de este litigio, una de las partes es un hombre y la otra de las partes es una mujer. Y aunque ya dije que en el derecho privado se tiene que dar la relación de horizontalidad, pues sabemos que por esa sola circunstancia ya hay una presunción de que por razón de género la mujer está en una posición de desventaja con relación al hombre. Y lo mismo pasaría si una de estas partes es un niño o niña, si es una persona indígena, si es una persona con discapacidad. Esa sola cualidad nos genera la presunción de que está en una posición de desventaja y que eso puede impactar en la solución del conflicto.
pero eso es algo que tiene que advertir el juez o ustedes como litigantes desde el planteamiento que se haga en la demanda, atienden a dos elementos. Dos elementos les van a servir como parámetro para saber qué derechos humanos están involucrados en ese caso concreto y cómo plantearlos. Esos dos elementos que sirven como parámetro son la cualidad de las personas involucradas en el proceso, es decir, si estamos ante un caso en donde alguna de las partes implique una presunción de que está en una posición de desventaja y que esto puede impactar en la sentencia. Segundo elemento, el contexto. El contexto en el que se generó el problema jurídico a resolver. ¿Por qué razón? El contexto es bien importante, porque hay que tomar en consideración que las normas que nosotros vamos a utilizar en un caso civil o familiar pueden tener un efecto diferenciado a partir de estos dos elementos, la cualidad de las personas involucradas en el proceso o el contexto en el que se generó el problema. Las normas, sabemos, son de aplicación general, pero el efecto, ese sí, debemos de estar muy atentas para saber si es diferenciado y este puede impactar en la solución del conflicto. ¿A qué me refiero con el contexto? Supongamos que yo entro en conflicto con un adulto mayor por alguna razón de naturaleza civil y no podemos resolver ese conflicto y acudimos por vía de la heterocomposición a un tercero ajeno, que es el juez, y a través del proceso lo va a resolver. Pues atendiendo a esto que les he explicado, pues tendríamos la presunción que ese adulto mayor está en una posición de desventaja con relación a mí, que no soy un adulto mayor. Pero resulta que ese adulto mayor se llama Carlos Slim. Pues entonces, esa primer consideración desaparece, porque el contexto va a determinar también esa parte. Quizá entonces el que está en una posición de desventaja por otras razones, ya soy yo, y no es el adulto mayor, porque esta persona tiene una posición de poder económico mayor que el mío. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar en qué momento el juez tiene que ponerse los lentes de derechos humanos. El juez civil o el juez familiar, me refiero. ¿En qué momento? Pues lo tiene que hacer desde la etapa postulatoria, cuando se hace el planteamiento de la controversia o del conflicto a través de la demanda. ¿Por qué? Porque si advertimos que alguna de las partes está en una posición de desventaja, pues ese juez debe de tomar las acciones necesarias ¿para qué? Para equilibrar esa relación. Y una vez que equilibra esa relación, entonces se quitan los lentes de derechos humanos y se concentra en resolver la procedencia de la acción que se le planteó. ¿En qué otro momento tiene que volverse a poner los lentes de derechos humanos? Pues en la probatoria. Porque, por ejemplo, si una de las partes tiene una discapacidad motriz y eso le impide acceder al local de juzgado para desahogar una prueba, y porque no, por la arquitectura del lugar, no hay facilidades de accesibilidad para una persona con discapacidad motriz y no llega a la audiencia, pues por supuesto que esto no le debe impactar. En ese sentido, el juez toma las acciones necesarias para que esa circunstancia no impacte en el proceso. Pero una vez que ya tomó esas acciones, se vuelve a quitar los lentes de derechos humanos, y entonces ahora sí, resuelve otra vez de fondo la procedencia o no de la acción. ¿En qué otro momento lo puede hacer? En la conclusiva, por supuesto, en la sentencia. Porque aquí, cuando ustedes van a resolver
un caso concreto, o cuando van a plantear más bien un caso concreto, ¿qué es lo primero que hacen? A mí me parece, ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no, que el paso número 1 siempre es delimitar el problema jurídico a resolver. Siempre hay que delimitar el problema jurídico a resolver. El paso número 2 es identificar el marco normativo. El marco normativo aplicable al caso concreto. Código Civil, Código de Procedimientos Civiles. Después de esto, ¿qué hacen? Pues ubican si existe jurisprudencia, ¿no?, sobre este marco normativo. Porque sabemos que la jurisprudencia finalmente prevalece sobre el contenido textual de la norma. Entonces, por eso también hacemos eso. Pero una parte importante es que aquí, en esta parte, quizá como paso número 4, ustedes puedan identificar si hay posibles derechos humanos involucrados en el caso concreto. En la materia familiar, pues todo el tiempo hay derechos humanos involucrados porque de manera natural, atendiendo a esto que les digo, ¿cómo vamos a determinar esto? Pues a través de los dos elementos, personas y contexto. A partir de estos dos elementos. Entonces, mi planteamiento desde el litigio, desde la demanda, puede ser, bueno, yo te planteo esta acción de reconocimiento de paternidad. Pero mira, pues, atendiendo a que una de las partes es un niño, el efecto de las normas aplicables no va a ser el mismo. Entonces, deberías de tomar en consideración este y este y este y este elemento. Lo que quiere decir que el marco normativo, y cuando ustedes hacen esto, cuando involucran, ¿en dónde están los derechos humanos? En el bloque de constitucionalidad, es decir, en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Cuando ustedes invocan una norma de derechos humanos, en automático ya se llevaron esto al marco normativo aplicable y entonces aquí tienen Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, más Constitución y tratados, o tratados. Eso implica que el paso número 5 sea identificar el tipo de norma con el que voy a realizar la operación jurídica. Porque estas del Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles son normas regla. Y los derechos humanos, estos que ya ustedes invocaron y llamaron acá, esos son siempre normas principio. Lo que quiere decir es que cualquier planteamiento de derechos humanos va a consistir en que ustedes identifican que alguna de las normas aplicables a ese caso, el efecto de la aplicación de esas normas atendiendo a personas y contexto va a afectar un derecho humano. Como consecuencia de ello, ustedes le van a solicitar a ese juez que el efecto, el sentido de la aplicación de esas normas de carácter legal, sustantivo o procesal, sea distinto. Y para que eso suceda, utilizan el principio. ¿Por qué? Porque van a explicar que si aplican esa norma del Código Civil o del Código de Procedimientos Civiles sin tomar en consideración la cualidad de las personas o el contexto en el que se generó el problema, van a provocar posiblemente una violación de derechos humanos y tienen que decir, por supuesto, qué derecho humano y cómo se correlaciona ese efecto de la aplicación de la norma. Para justificar, y como los jueces tienen que fundar y motivar, y la motivación es la justificación de su decisión, para justificar los casos en donde tengan que dar
una aplicación diversa a una norma del Código Civil o a una norma del Código de Procedimientos Civiles, para eso van a utilizar a la Constitución. Porque la Constitución, como les dije al principio, es el parámetro de aplicación de las normas inferiores dentro del ordenamiento. Lo que quiere decir que el juez civil o el juez familiar no tiene competencias para determinar la inconstitucionalidad de una norma, aunque ustedes consideren que así es. El juez civil, el juez familiar, lo que sí tiene que advertir, o lo que ustedes pueden plantearle desde el litigio, es que el efecto de la aplicación de las normas que van a utilizar en ese caso son incompatibles con la Constitución. Un juez ordinario sí puede determinar la incompatibilidad constitucional de la aplicación de las normas en el caso concreto. Eso es lo que ustedes le van a plantear. Y para planteárselo, utilizan a la Constitución. Lo que quiere decir es que la norma constitucional, que es un principio que reconoce un derecho, es un principio que siempre se tiene que vincular a la norma de carácter legal que puede afectar o que su aplicación puede afectar un derecho humano. Los derechos humanos siempre van a servir para justificar el sentido de la aplicación de las normas de carácter legal en el caso concreto. Ese es su propósito. Pero si ustedes hacen un planteamiento inicial desde la demanda, el papá está violando los derechos humanos de los hijos porque no le da pensión alimenticia, eso puede ser que sí, pero eso no lo podemos categorizar como violación de derechos humanos, sino más bien el planteamiento es: juez, si tú aplicas estas normas de carácter legal, si tomar en consideración estos elementos y el efecto diferenciado de las normas, porque es un niño, entonces el que vas a violar derechos humanos a través de tu sentencia eres tú. Por eso el sentido de tu decisión tiene que estar orientado a dar una aplicación diversa a este marco normativo, en este caso concreto. Y en un caso extremo, hoy los jueces locales tienen la posibilidad de inaplicar una norma de carácter legal y aplicar de manera directa la Constitución. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo, y que esto sucede porque ya es un criterio, ¿no? Pero hay muchos códigos civiles que todavía tienen los artículos que regulan el divorcio necesario y que siguen siendo pues normas válidas y vigentes, pero son inaplicables porque son incompatibles con la Constitución. Esto es porque ya se determinó la inconstitucionalidad de esa figura. Pero es una lógica similar cuando yo les digo que ustedes tienen que estar atentos a ubicar cuál es la incompatibilidad constitucional de la aplicación de sus normas de carácter legal en el caso concreto, atendiendo a personas y contexto. Esto va a obligar a que, o los va a llevar a que los planteamientos de derechos humanos sean más técnicos. Por supuesto que esto implica una mayor argumentación, una construcción argumentativa sólida. En muchos casos, el planteamiento que se hace desde el litigio tiene que ver con solo citar las normas convencionales o constitucionales de derechos y decirles así todas las normas de los tratados que ya conocen, que incorporaron al formato, decirles ahora, y además, juez, haz control de convencionalidad, aplica interpretación conforme, no te olvides del principio pro persona, pero esos son los planteamientos que se hacen y son muy genéricos. Pero lo que hoy nos permite la Constitución, a partir de esto que les he explicado, es una construcción argumentativa lo suficientemente técnica para que el juez analice el planteamiento de fondo de derechos humanos que le están haciendo. Por eso es que desde el principio ese planteamiento tiene que ser técnicamente correcto. Eso es importante. Otro elemento que me parece que es muy importante. ¿Cómo abordar
¿Cómo hacer el análisis para este planteamiento de derechos humanos? Bueno, pues ahí también nos vamos al derecho civil. Y nos vamos específicamente a la teoría de las obligaciones, porque este es un tema, esto es lo que me va a permitir hacer el planteamiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque como todos los derechos humanos son abiertos e indeterminados. Por ejemplo, cuando ustedes invocan el interés superior de la infancia, ¿qué es eso del interés superior de la infancia? Es algo muy ambiguo y así de manera genérica, pues sabemos que siempre se le tiene que dar prevalencia en todos los sentidos a un desarrollo que debe tener el niño. Y podemos tener un concepto cada quien, pero vamos a coincidir en que es eso. Pero eso es insuficiente para que un juez resuelva técnicamente como debo hacerlo, porque el derecho se opera a partir de parámetros objetivos, siempre. Y los derechos humanos tienen una carga subjetiva de manera natural. De manera innegable, los derechos humanos son subjetivos porque son abiertos e indeterminados. Porque si yo hablo de debido proceso, por ejemplo, y veo el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y cuando dice, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías, en un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial. ¿Qué me dijo? Pues no me dijo nada. Eso no me da elementos para saber ni qué es el debido proceso, ni si en un caso concreto se violó, sino necesito conocer los elementos que integran ese debido proceso. Porque debido proceso puede ser desde la independencia judicial o el plazo razonable o la garantía de audiencia, que están incluidos en ese primer párrafo del artículo 8 de la Convención Americana. Pero no necesariamente todos los elementos deben de estar presentes en un caso. Por ello, es que los derechos humanos, esa carga subjetiva que tienen por su propia naturaleza, hacen que todas las personas podamos tener un entendimiento distinto de lo que es un derecho. Pero la persona juzgadora tiene que resolver a partir de parámetros objetivos. Se tiene que alejar de cualquier subjetividad. Y si yo voy a hacer un planteamiento de derechos humanos, también lo tengo que hacer a partir de parámetros objetivos. Y ahí es donde me voy al derecho civil. Ustedes recordarán cómo se estructura el Código Civil. Primero están personas, luego están los bienes, luego están las obligaciones y luego las sucesiones. ¿Qué es lo que regula el derecho civil? Pues la vida de las personas, desde el momento en el que nacen hasta lo que sucede con el patrimonio que construyen, las relaciones que van construyendo con otras personas y los efectos jurídicos derivados de ello, el patrimonio tanto el material como el inmaterial, las obligaciones que asumen en gran medida para tanto las relaciones personales como para la construcción de patrimonio. ¿Y qué sucede con todo esto después de la muerte? Eso es lo que regula el Código Civil. Hay un elemento que es muy importante que nos va a servir para esto de lo que estamos hablando, las obligaciones. Para mí, la teoría general de las obligaciones es uno de esos conceptos jurídicos que son fundamentales, que independientemente de a lo que nos dediquemos, debemos de dominar y conocer perfectamente. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes se han fijado, pero de fondo, la mayoría de los asuntos que se plantean desde el litigio tienen su origen en el incumplimiento de las obligaciones. La primera obligación que surge al momento de nacer es la relación paterno-filial. Derivado de la relación paterno-filial, ya con eso surgen obligaciones. La construcción del patrimonio implica también asumir obligaciones. Bajo esta lógica, los derechos humanos, ¿cómo se tendrían que abordar? Como un parámetro objetivo.
vistos desde la perspectiva de obligaciones. En mi consideración, esa es la única manera de abordar a los derechos humanos desde una perspectiva jurídica, entendiendo a los derechos humanos como obligaciones. ¿Obligaciones de quién? Del Estado. El Estado es el sujeto obligado. Las personas somos titulares de los derechos. Y aquí seguimos la teoría general de las obligaciones. El Estado, ¿qué sucede cuando asumimos una obligación? Hay dos escenarios. El cumplimiento, siempre que se asume una obligación, se tiene la presunción de que se va a cumplir voluntariamente. Pero, ¿cuál es el otro escenario? El incumplimiento. Ante ese incumplimiento es donde se puede hacer el planteamiento desde lo jurídico. El incumplimiento genera responsabilidad. Y les digo, esto es un trasplante del derecho civil. ¿Responsabilidad de quién? Del Estado. ¿Cómo se determina esta responsabilidad? Acreditando el incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos. Y esas obligaciones son dos. Obligaciones generales y obligaciones específicas. Esas obligaciones generales, a su vez, se dividen en 4. Respeto, garantía, no discriminación y el deber de adecuación. Y las obligaciones específicas son todos los derechos humanos que conocemos. Y aquí los podemos dividir en 2. Derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Ya se dejó de compartir la pantalla. Y estamos. Ahora sí. Les decía que estas obligaciones son 2 obligaciones generales que se dividen en estas 4: respeto, garantía, no discriminación y el deber de adecuación. Y las obligaciones específicas ya son todos los derechos que están en la Constitución y en los tratados, es decir, en el bloque de constitucionalidad, y que para efecto de clasificación podemos entenderlos como derechos civiles y políticos o los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo que quiere decir es que tenemos que seguir esta ruta. Tenemos que determinar que el Estado ha incumplido con sus obligaciones generales a partir de que podemos acreditar que violó alguno de los derechos que están reconocidos en el bloque de constitucionalidad, es decir, en estos. Y una vez que hacemos ese planteamiento, entonces, como consecuencia de ello, el incumplimiento determina la responsabilidad y la responsabilidad implica el deber de reparar. Es decir, cualquier afectación que se haya suscitado por un acto de autoridad hacia una de las partes tiene que restituirse o se tienen que tomar las acciones necesarias para que eso no impacte en el resultado del proceso. Es decir, para hacer un planteamiento técnico en materia de derechos humanos en materia civil y familiar, primer elemento, parece que tenemos que conocer con claridad cómo está integrado el bloque de constitucionalidad. El segundo elemento es cómo hacemos este planteamiento. Para ello, el parámetro, les decía, son personas, contexto, y además de eso, seguir la misma lógica de la teoría general de las obligaciones. Porque de esta manera
se le puede determinar de manera objetiva o hacer una construcción argumentativa para hacer verle a la persona juzgadora que alguna de sus determinaciones está generando una violación de derechos humanos y como consecuencia de ello, él está incumpliendo con sus obligaciones. ¿Qué derechos son los que van a estar involucrados? Eso lo va a determinar el caso concreto. Por eso es que tienen que conocer cuáles son los derechos. En la función jurisdiccional hay dos derechos que están presentes de manera permanente, ¿no? Garantías judiciales y acceso a la justicia. Pero todo lo demás implica que tengamos que determinar qué derecho está involucrado a partir del caso concreto. Y aquí también es muy importante que ustedes ubiquen que los derechos humanos no nos sirven para justificar alguna actuación deficiente dentro del proceso. Es decir, porque también en ocasiones así sucede, que resulta que yo tenía un término y pues se me olvidó presentarlo. O me equivoqué y resulta que lo presenté en el juzgado segundo y era en el primero. Y ya se pasó el término y eso tiene un efecto en el proceso. Y entonces yo después hago un planteamiento, llego con mi copia sellada por el juzgado que no era. Digo, pues es que aquí está mi promoción, la presenté ayer. En el otro juzgado, pero la presenté ayer. Y si no me la recibes, estás violando mi derecho humano de acceso a la justicia. Pues evidentemente no. Los derechos humanos no sirven para eso. Eso no es una violación del acceso a la justicia. Por eso es que es muy importante que sepamos cómo hacer ese planteamiento técnico de derechos humanos y que no todo se tiene que categorizar como derechos humanos, porque si no, esto puede tener un efecto contrario al que se pretende. ¿Cuál es ese efecto contrario? Que con la buena intención de tutelar un derecho, quizá lo que se está generando es inseguridad jurídica. Y los que ejercemos la profesión jurídica, uno de nuestros principales propósitos es hacer que prevalezca la voluntad del derecho y no la voluntad de las personas. Acuérdense que el derecho contiene siempre al poderoso o al abusivo. Y tenemos que hacer que prevalezca siempre la voluntad del derecho y no la voluntad de las personas que tienen más poder que otras. Porque eso nos va a garantizar la eficacia del Estado de Derecho y una convivencia social equilibrada, ordenada. El respeto voluntario del sistema de reglas. Y eso es lo que me parece que tenemos que plantear y que los derechos humanos nos sirven. Esto es una tarea ardua, es una tarea que implica, entre otras cosas, desmontar de nuestra estructura de conocimiento jurídico la manera en la que nos enseñaron a operarlo y hoy explorar formas complementarias. Pero eso representa estudiar, por ejemplo, y representa ejercicios como estos que están haciendo ustedes ahora. Por ello es que me ha dado mucho gusto participar en un ejercicio que tiene como propósito pensar en conjunto y tratar de replantear las formas en las que en este momento se entiende, interpreta y aplica el derecho cuando es necesario. Les agradezco mucho la invitación, su atención y pues abierto al diálogo. Pues, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento. Me queda el otro día, maestro, que lo veía precisamente, que nos compartió el hecho de que antes del 2011 nos ubicábamos únicamente en la ley procesal y listo, ¿no? Y ya después, no, bueno, que 2008, luego 2011. Y ahora podemos robustecer nuestras promociones, nuestras demandas, nuestros escritos precisamente con todos estos instrumentos. Pero luego también a veces no querramos abusar. Ay, te ponemos todos, más bien poner cuál es el que necesito, pero en qué parte. No así de toda la convención, no, pero en esta parte, porque obviamente todos los problemas pues son diferentes, todos los casos.
son diferentes, pero sí me recuerdo mucho esa parte que nos dijo de que desde determinado tiempo para acá, pues tenemos esa gran herramienta para fortalecer nuestros escritos. Sí, la Constitución hoy nos puso sobre la mesa herramientas que antes no podíamos utilizar. O sea, antes ustedes se acotaban al Código Civil, al de procedimientos civiles y a la jurisprudencia, y ya, nada más. Hoy pueden acudir a las sentencias de la Corte Interamericana, pero esto implica que, por supuesto, también se conozca bien la estructura y se pueda hacer una cita correcta. Pueden acudir a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, pueden acudir a los informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden acudir a las observaciones generales de los comités del sistema de tratados de Naciones Unidas. Es decir, hoy tienen posibilidad a los informes de los relatores temáticos también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hoy pueden acudir a todos estos elementos. Antes no teníamos la posibilidad. Y cualquiera de estos puede ser invocado con la fuerza de la Constitución, porque el bloque de constitucionalidad, a través del artículo 1, nos abrió la puerta para esto. Es decir, hoy pueden hacer construcciones argumentativas, técnicas robustas y que sean complementadas con elementos que antes no teníamos. Hay que aprovecharlos. Gracias. El maestro Antonio Martínez Briceño, bienvenido, maestro, tiene el uso de la voz. Adelante. Gracias, maestra. Doctor, buenas noches. Cuando usted nos dio clases en la maestría en la Universidad Mondragón, nos habló sobre el tema del interés superior del menor. Ahorita nos dice que generalmente se cita muy abierto. No sé si nos pudiera dar algún tip para cerrarlo, para concretizarnos. Con mucho gusto. Para ello, como yo les decía, en aquella ocasión, cuando yo les di clase, a mí me gusta poner como ejemplo eso del interés superior, porque aunque está en la Constitución y también está en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero ese es uno de los derechos más ambiguos, más abiertos, más indeterminados, y a veces pretendemos que ese se utilice como para suplir, ¿no? Suplir la deficiencia en el procedimiento. Y dices, bueno, pues ya es niño, pues ya la hice. Entonces, todo interés superior, interés superior. Pero no precisamente, porque miren, para saber qué es el interés superior, pues lo primero que hacemos es acudir a la norma. En este caso, el 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño, ahí nos dice, pero ese artículo en realidad no nos aporta nada, no nos da ningún elemento. Dentro de las competencias que tienen en este caso, la Convención de los Derechos del Niño, los tratados internacionales del Sistema de Naciones Unidas tienen un órgano, crean un órgano que se encarga de interpretar los derechos que están en ese tratado. Esos órganos se llaman comités, y dentro de los comités, todos los comités se llaman de la misma forma que el tratado. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño tiene un comité de los derechos del niño. Y es dentro de las competencias del comité, emite observaciones generales. Fíjense cómo lo voy a hacer para que ustedes lo sigan. Las observaciones generales es la interpretación que hacen los comités de estos tratados y que nos explican todos los derechos, o bueno, no todos, los derechos que están allí en ese tratado. Vamos aquí al Comité de los Derechos del Niño y ahí me van a aparecer todas las observaciones generales, que les decía, es la interpretación que hace el comité de alguno de los artículos. Dentro de estas observaciones generales, la observación general 14, que es del año 2013, interpretó el artículo 3.1 de la Convención. Y ese 3.1 es el del interés superior de la infancia. Entonces, fíjense aquí, ya que estamos ubicándose en estos, el View Document, se van a donde dice View Document y ya sale en los idiomas oficiales, entre ellos el español. Dentro de estos, vamos a verlo en español.
Fíjense cómo esta observación general 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. Artículo 3, párrafo 1. Está interpretando ese artículo. Y lo primero que hace es que nos explica el comité que el interés superior es un concepto triple. Nos dice, el interés superior de la infancia puede ser entendido como un derecho, como un principio o como una norma de procedimiento. Y después nos explica las tres dimensiones. Un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental o una norma de procedimiento. Dependiendo para qué lo voy a utilizar en mi caso concreto, le puedo dar alguna de estas tres dimensiones. Luego, tiene el análisis jurídico de este artículo 3, párrafo 1. Si ustedes leen ese artículo, y estoy seguro que lo conocen porque pues, en materia familiar se utiliza constantemente esta figura, y recordarán que ese artículo comienza diciendo, en todas las medidas concernientes a los niños. Bueno, pues aquí el comité nos explica o interpreta cada uno de los elementos que están allí, en todas las medidas, luego en concernientes, luego en los niños, instituciones públicas o privadas de bienestar social. Es decir, nos dan todos los elementos para que ya no sea lo que yo entiendo por el interés superior, sino lo que el órgano que está legitimado para realizar esa función nos establece. Esto que están viendo, esta observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño, pues imaginen que es jurisprudencia, porque aquí es donde nos explica todo esto. Autoridades administrativas, órganos legislativos, y luego nos da también parámetros de aplicación. Miren, aplicación, evaluación y determinación del interés superior. Y aquí nos da elementos. Para evaluar y determinar el interés superior, debe comenzar y nos dice qué elementos hay que considerar. La opinión del niño, la identidad del niño, con la explicación, por supuesto, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones, el cuidado, protección y seguridad del niño, la situación de vulnerabilidad, el derecho del niño a la salud, el derecho del niño a la educación. Después debe darse una búsqueda de un equilibrio entre los elementos de la evaluación y para eso también nos explica cuáles son las garantías procesales para velar por la observancia del interés superior. ¿Cuáles son esas? El derecho del niño a expresar su propia opinión, la determinación de los hechos, la percepción del tiempo, los profesionales cualificados, la representación letrada, la argumentación jurídica, los mecanismos para examinar o revisar las decisiones y la evaluación del impacto en los derechos del niño. Es decir, de ser un derecho tan ambiguo y abierto, en esta observación general 14, ustedes ahí van a encontrar todas las respuestas para entender qué es el interés superior y cómo utilizarlo. Eso es a donde tienen que acudir. Y esa observación general 14 la pueden invocar en un caso concreto con la fuerza de la Constitución. Y si ustedes buscan la jurisprudencia de la Suprema Corte sobre el tema, van a encontrar que hay concordancias con esto, porque es ese diálogo que se da también entre esos sistemas, esa interacción de la que hablaba al inicio de la plática sobre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción supranacional, en este caso a través de una observación general que emite uno de los comités de Naciones Unidas. Muchas gracias, maestro. Doctor, cuando nos explicó esto en la maestría me quedó, bueno, sí me quedó claro, pero ahorita que lo dice así, me refresca mucho y creo que es de utilidad para todo el mundo porque no todos lo conocemos y no todos lo aplicamos. Muchas gracias. Así como esos, Antonio y compañeras y compañeros, yo les sugiero que revisen las observaciones generales de los 9 comités, porque ahí van a encontrar información valiosísima para poder hacer una construcción argumentativa técnica sobre derechos humanos en sus procesos. Por eso es que les mostré en Google, desde Google, cómo llegar hasta esa parte. Muchas gracias.
Cintia estaba dando aplausos, pero al mismo tiempo levantó la mano. Adelante, Cintia. Buenas noches. Estaba intentando levantar todos, a todo el grupo. Fue mi maestro en la maestría de Derechos Humanos en la UAC. Maestro, ese link que acaba de dar, el de DocStore, ¿es de paga? Porque entré y me denegó el acceso. No, Cintia. Bueno, primero, qué gusto saludarte otra vez. Es la página, toda esa es información pública. A donde yo los llevé es la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Incluso ahora se las voy a poner aquí en el chat. Pero no, toda esa información es pública, ¿eh? Y se puede consultar de manera abierta. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, licenciada Cintia. Y el maestro Juan Carlos González, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Sí, claro. Juan Carlos, adelante. Maestro, buenas noches. Tengo la fortuna de ser catedrático en la universidad. Por ahí veíamos me tocó el cuatrimestre pasado una materia que se llama Derecho Comparado. Precisamente en lo que, excelente ponencia que ha tenido usted, maestro, pues creo que hoy en día me atrevo a decir que nuestro sistema jurídico mexicano tendría que apostarle también ese derecho comparado. Porque si bien es cierto, en las relaciones de derecho público andamos muy mal. No sé qué opina usted, maestro. Hoy, hay una línea de investigación de la cual he publicado varios libros en el Instituto de Estudios Constitucionales que ha desarrollado el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, que se llama Ius Constitucionale Comune en América Latina, y que consiste principalmente es cómo abordar los problemas a los que se enfrentan nuestros países. Y ahí lo que dicen es que se pueden o que es necesario abordarlos desde una perspectiva de derecho público. Es decir, cómo el derecho privado, en este caso la materia civil y mercantil, se puede abordar desde una perspectiva de derecho público. ¿Cuándo hacemos eso? Cuando llamamos a la Constitución. Y en este tipo de ejercicios argumentativos para determinar en un asunto de derecho privado si tiene perspectiva de derecho público, hay pues muchos ejemplos o casos a donde podemos acudir. También, sobre todo, argumentaciones de altas cortes. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, es un referente de hace algunos años sobre eso. Las altas cortes regularmente tienen intermitencias, ¿no? Hay épocas en las que sus sentencias son muy buenas, hay otras en las que no tanto, por distintos factores, pero regularmente encontramos ejercicios que podemos utilizar como un parámetro argumentativo en altas cortes de otros países. Por supuesto, identificar qué de esto me puede servir. Y ustedes van a ubicar que estos ejercicios que hacen las altas cortes, ¿a dónde acuden? A estos mismos elementos de nuestro bloque, porque lo que les posibilita hacer a ellos eso es su bloque de constitucionalidad que tiene las mismas características que el nuestro. Es decir, acuden a estos instrumentos como las observaciones generales, acuden también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El punto es cómo utilizar esto. No se trata solo de citar una sentencia de la Corte Interamericana en un caso, sino cómo haces para utilizar los argumentos, los elementos que están explicados en una sentencia por la Corte Interamericana, que te ayudan a que un derecho humano y que tú identificaste que está involucrado en tu caso, puedes convertirlo de un principio, es decir, una norma de configuración abierta, a una descripción cerrada que te permita contrastarlo con un acto de autoridad
que está provocando una violación de derechos humanos. Y ahí en ese sentido es donde podemos encontrar mucha información desde lo comparado. Y ahí Muchas también, gracias. hoy tenemos muchos elementos que nos sirven para eso. Por ejemplo, a veces no lo utilizamos, pero Google nos ofrece muchas posibilidades. Les voy a enseñar nomás un comando para buscar. Por ejemplo, esto que estamos hablando. Interés superior del niño, de la niñez, ahí cambia, pero regularmente se le dice interés superior del niño. Y supongamos que yo quiero que me busque esto en archivos en formato PDF. Entonces utilizo el comando file type .PDF. Y si se fijan, si le doy clic, me va a buscar, o los resultados que me arroja son todos solo en formato PDF. ¿Ya vieron? Solo formato PDF. Y si yo le cambio aquí en lugar de PDF, le pongo Docs para que sea un documento de Word, pues los resultados que me arroja son puros archivos de Word. Entonces ahí yo ya limité la búsqueda. Pero regresemos al PDF. Y si quiero que solo lo busque en el sitio de la Suprema Corte, entonces el comando es cite, y ahí el sitio www.scjn.gov.mx. Y ahí, ¿qué hicimos con la búsqueda? Me sacó solo archivos en formato PDF y si se fijan los resultados solamente son del sitio de la Suprema Corte. Y en ese formato, pues me saca incluso sentencias, aquí hay un amparo directo, un amparo en revisión, o también documentos que son más académicos, como esto, función normativa del interés superior, sentencias, amparo directo en revisión, primera sala, el derecho de los menores. Y con eso, se fijan cómo focalizaron la búsqueda a un tema concreto, un tipo de archivo específico y un website en concreto. Así como esto, pueden buscarlo en la Corte Constitucional de Colombia o en la Corte Constitucional de Argentina o en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad Complutense de Madrid, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y van a obtener información específica sobre el tema que necesiten. Sí, yo Muchas luego gracias. les digo que luego gracias en que en Costa Rica, ya la Corte Interamericana es como su segunda casa, maestro. No queremos abusar de su tiempo, pero también el compañero José Javier Ledesma ha solicitado el uso de la voz. Una Adelante. pregunta muy breve. Usted hablaba que después de las transiciones, sobre todo últimamente, a partir de los 90 para acá, Sí. se produce una nueva constitución. Y en inteligencia que nosotros, los mexicanos, desde 1997, cuando el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, vivimos una nueva situación política. Una nueva situación política que ya ha tenido 3 alternancias. La del 2000, la del 2012 y de 2018, de diferente signo. Y signo ideológico. En ese sentido yo le preguntaría, profesor, ¿es conveniente? Bueno, es evidente que no es prudente en este momento, no están las condiciones dadas, pero más adelante, si las coordenadas políticas cambiaran, ¿sería conveniente, según su opinión, convocar a un Congreso Constituyente para hablar una nueva constitución? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los puntos a proponer para que se discutan en una nueva Carta Magna? Gracias. Nuestra Constitución ha sido víctima del hiperreformismo. Es una Constitución, una de las más longevas en el mundo, la tercera más longeva en nuestro continente, más de 100 años de vigencia, pero ha sido reformada de manera excesiva.
y eso ha tenido efecto, ha tenido consecuencias. Primero, en su estructura, es una constitución desordenada, que ya no tiene una estructura. Por ejemplo, el capítulo primero de la Constitución se llama de los derechos humanos y sus garantías, y está integrado por del artículo primero al 29. Pues nosotros sabemos que los derechos humanos en nuestra Constitución no solo están en el capítulo primero, están esparcidos a lo largo de toda la Constitución, y las garantías no están en el capítulo primero. Esas están en otro lado. Ese es un ejemplo nada más, y así hay muchos ejemplos de cómo nuestra Constitución está técnicamente desordenada como consecuencia del hiperreformismo. Antes de la transición del año 2000, nuestra Constitución muchos temas que tendrían que ir en una ley, es decir, cuestiones reglamentarias, se subieron a la Constitución, esto por el contexto político de ese momento, y eso generó todavía más dificultades. Y así también podemos encontrar cómo hasta en la actualidad hay elementos que se suben a la Constitución y que no tendrían que estar allí, como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. Por esa razón, a mí, en lo personal, me parece que no están las condiciones en este momento, que incluso sería un riesgo enorme convocar a un constituyente ahora, por quién toma las decisiones y quién se encargaría de dirigir ese proceso. Pero justo cuando la Constitución iba a cumplir 100 años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo un estudio técnico muy útil, porque ellos hicieron una propuesta y a ese estudio le llamaron la Constitución reordenada. Y lo que proponían era promulgar una ley de transición, es decir, no hacer una nueva Constitución, pero sí hacer una ley de transición constitucional, que es una práctica que se utiliza en los países, cuando se le va a dar un sentido distinto a la Constitución sin necesidad de convocar a un constituyente. Y entonces esta ley de transición constitucional, ahí se iban a meter todas estas normas que eran más reglamentarias y que no tendrían que estar allí, entre tanto se ubicaban en el lugar en el que les correspondería. Y dejar en la Constitución solo los elementos que debían estar. Y ese proyecto le llamaron una Constitución reordenada. Y es público, está, si ustedes lo buscan así como Constitución reordenada del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es algo que lideró Diego Valadez, Pedro Salazar, y que allí es una salida, una alternativa a reconfigurar una constitución sin necesidad de pasar por un constituyente, que en mi opinión no sería conveniente por el contexto en el que nos encontramos. Muchísimas gracias, maestro Rogelio. Es una excelente ponencia. No por nada yo estaba tan emocionada, ilusionada e insistente cada que lo veía, de que nos complaciera con su presencia y nos iluminara con su luz. En este momento voy a compartir pantalla para que darle el uso de la voz a la maestra María Luisa Sierra Zúñiga, quien dará lectura a un merecido reconocimiento. Adelante, maestra María Luisa. Buenas noches a todos. Con el placer de saludarle al maestro Rogelio Flores Pantoja. Le doy lectura a su reconocimiento. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, ACE, otorga el presente reconocimiento al director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, Rogelio Flores Pantoja, por su valiosa colaboración en las actividades académicas ANAC 2022, con el tema Los instrumentos internacionales y su aplicación activa en materia familiar y civil. Firman la licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente, el licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, secretario general, Santiago de Querétaro, Querétaro, a 29 de septiembre del 2022. Muchas gracias, maestro Flores. Un placer saludarlo y muchísimas gracias por transmitirnos sus conocimientos
de verdad que nos van a ser de mucha utilidad ahorita en esta profesión, ¿verdad? Que ejercemos. Le agradezco mucho de corazón. Saludos para todos y buenas noches. Muchas gracias a ustedes. También mucho gusto verte, María Luisa. Me dio mucho gusto ver a personas o reencontrarme con personas que en este camino ya he conocido y conocer también a otras tantas. En este medio, una de las ventajas es que hay muchas probabilidades de que nos encontremos y de mi parte, siempre con la disposición a que continuemos con el diálogo. El derecho se trata de eso, de siempre invitar a repensar el objeto de la discusión, y ejercicios como estos son, yo los valoro y los aprecio. Gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Todavía no nos despedimos, todavía no. Muchísimas gracias, maestro. Y la grabación, sí, han preguntado que si queda la grabación, ya nos dio el maestro la autorización. El día de mañana, pasado mañana, ya estará en la página de Facebook. Maestro, ha recibido muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, y yo creo que nos vamos a estar aquí una hora más si le doy lectura. Con mucho gusto, cuando descargue la grabación, se los hago llegar, que es la mejor manera de que usted los reciba para que los tenga. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar, maestro? Solamente mi gratitud con ustedes y pues seguimos en esto y les deseo mucho éxito en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias y nos despedimos con esto. En el ejercicio del derecho y la constante búsqueda de la justicia, nos son de gran utilidad los instrumentos internacionales y nacionales. Con esto recordamos el cuarto mandamiento de Eduardo Contur. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro les agradece su presencia, deseando para todos muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Buenas noches. Buenas noches. a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Ok, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. María Luisa, Buenas noches a no te todos. vayas.